programa de los conocidos desconocidos. Hoy junto a Teatino, la cosmopolita ciudad universitaria de Málaga, en la sede del colectivo malagueño de escritores. Como siempre, entrevistaremos a grandes artistas, hoy del mundo literario, con grandes historias. Una tarde llena de cosas cotidianas, en el marco de la dualidad y lo ambiguo, con Miguel Ángel García Perea, historias de mil y una noche y los sueños, con Francisca Cobo, la intimidad y lo que se va, con Liliana Eve. Y por último haremos un recorrido por las calles de Málaga, sus barrios, sus mercados y la historia más auténtica de su ciudad, con Antonio Hurtado. Soy Rami Ruiz y espero que disfrutéis de esta tarde con nosotros. Comenzamos. Miguel Ángel García Perea, ¿verdad? Muy buena. Nacido en Granada. No sé. Granada. Bueno, no sé si te he dicho que soy granaína, bueno, yo No, toda la vida, pero no soy granaína, yo nací en pero casi toda mi vida he estado en Yo Granada. nací en Granada, crecí en Archidona, Sí. a los 18 años, luego volví a Granada para estudios universitarios y al final me hice malagueño, vivo aquí casi ya 30 años. Sí, he visto en tu currículum, bueno, Sí. que eres estudiante técnico de empresa y Técnico de actividades Y turísticas graduado social. y graduado social, ¿no? En la Universidad de, Sí, claro. de Granada. Efectivamente. De Archidona también guardas muy buenos recuerdos. Muy buenos ¿no? recuerdos, de ahí guardo grandes amigos y tengo mucha vinculación. De hecho, los libros, el principal libro que traigo aquí, viene muy vinculado al concurso de relatos cortos de Archidona. Ah, donde bien. yo me he presentado en distintas ocasiones y he tenido bastante suerte, he tenido unos premios y ahora he decidido sacar precisamente ese libro, una recopilación. Una recomendación. En el 2023 Sí, publicas tu primera obra, El tiempo, El tiempo vuelve, vuelve. ¿no? Exploras la historia y Sí. el arte, tu Ujú. gran pasión, Sí. y conectas con el mundo de una forma muy personal y única, ¿verdad? También una antología de relatos cortos, que es lo que me estaba Lo que acabo de comentando publicar antes, ahora. A la sombra del Vesubio. Vesubio y otras historias Encadenadas. encadenadas, y bueno, que transporta al lector, ¿no? A la Sí, vida, los sí. recuerdos, Surgió como visiones. ese relato, el relato que da título a la antología, A la sombra Sí. del Vesubio, Sí, pues nació después de un viaje que yo hice a Pompeya, eso. a Nápoles y a la costa amalfitana, y en concreto a Pompeya. Sí, Y yo en aquella ciudad romana del siglo I, que está intacta, está igual que en aquella época, los pasos de peatones, los termopolios, los teatros, todo igual. sí que está todo. Yo sentí allí aquello que era un viaje en el tiempo. Qué bonito. Yo tenía mucha ganas de ir a Pompeya, de hecho la he visitado varias veces. Y después de la primera vez que vine, yo quería escribir algo sobre Pompeya y nació A la sombra del Vesubio. En principio nació como un artículo para una revista de empresa Sí, que se llamaba El Trotamundo, yo escribí Sí. ese artículo, ganó un premio y después de eso pues yo me dije, ¿por qué no convierto en ficción lo que yo viví allí? Transformé en ficción, como una película. efectivamente, la historia de mi viaje a Pompeya con mi mujer. Qué Pues ya hice una primera parte, que es la primera parte de la historia del día de la erupción, de cómo estaban los romanos, que no sabían qué era aquello, no sabían qué era un volcán. Y luego la segunda parte ya es mi visita, y yo uno a la parte, digamos, a un pequeño, hay un enlace, ocurre una cosa en la primera parte, un cuento, pero es detonante de que yo, en la segunda parte, en la casa del prólogo, escribo un mensaje, y ese es el estímulo. Y ya después de ese relato, tuvo suerte también el concurso de relato y Sí. tuvo premio, pues ya dije, bueno, esto ha sido casualidad, esto no da la flauta, como se suele decir, y seguí escribiendo relatos. Y tuve suerte, vino Los hijos de las nubes, me tropecé con su mirada, Todo pasa, todo queda, es decir, una serie de relatos que están hoy en día en esta antología. Entonces tú lo que haces es mezclar lo real Lo real. con la En el fantasía, ¿no? en el primero hago ficción de mi viaje y ya en otro directamente Todo pasa y todo queda, por ejemplo, utilizo la ficción pero utilizo también temas biográficos. La mayoría del relato es tema biográfico. Sí. El personaje se llama Quique, la población se llama Onda Rica, que es como una transposición de letra de la palabra Archidona, mi cambio Sí, de orden. mira qué curioso. Porque, bueno, como presenté a concurso no tenía que dar muchas pistas de quién era, ¿no? Porque era un tema muy personal. Se transformó en ficción
temas muy personales. Ahí me descubro yo prácticamente desde el principio hasta el final. Desde recuerdos de infancia, de adolescencia, del colegio y todas esas cosas. Eso es como un espejo, ¿no? Lo utilizas como... Lo utilizo. Ese relato en concreto lo empecé escribiendo porque en ese momento se cumplía el aniversario de la muerte de Machado. Entonces utilizo versos de Machado y como una carta que el personaje le escribe a su pareja contándole que ha recibido una mala noticia, no voy a contar nada más, y él quiere desahogarse y entonces empieza a contar su vida. ¿Vale? Y va mezclando los temas de Machado, por eso se llama Todo pasa y todo queda. Al final acaba Todo pasa y todo queda, pero no nuestro pasar haciendo camino sobre el oro. Va mezclando los poemas de Machado con sus vivencias personales. Es el más personal de los relatos. Luego a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu relato favorito? Y yo digo, A la sombra del Vesubio, porque fue el culpable de que yo empezara a escribir. Fue el primer relato y ya vinieron los demás relatos. El segundo fue Los hijos de las nubes, que habla de la Archidona nazarí, un médico sefardí que va allí, acaba en la Florencia de los Medici. Pues ese relato, cuando yo lo acabé, el personaje me dio tanto de sí que decidí continuarlo. Y entonces fue cuando nació la novela histórica El tiempo vuelve. Aquí está como el inicio del relato y aquí está el libro entero. El relato me dio pie en la semilla de la novela histórica. O sea, que tú lo que haces realmente es escribir. Bueno, y es verdad que es como una película, ¿no? Sí. Te metes en la historia, coge algo real sí. Y lo que hace, como por ejemplo en ese tiempo, ¿no? Descubre algo, hay un misterio. A mí me gusta que sean cosas que me emocionen. Sí, como un libro de aventura. Pompeya me emocionó tanto que yo quería escribir sobre Pompeya. Sí. Y luego ya en Los hijos de las nubes yo me fui allí en Archidona, donde está el santuario de la Virgen, que era la antigua Archiduna. Sí. En el cerro, lo alto del cerro, sí. Era la Archiduna antigua. Pues yo me fui allí, me di mi paseo, yo me imaginaba allí cómo fue la toma de la ciudad por las tropas cristianas, por el gran maestre de la Orden de Calatrava. Y yo me situé un poco allí, ¿no? Y para sentir un poco la emoción del lugar. Y ya pues también consulté la historia de Archidona, del doctor Ricardo Torres Ramiro, me cuenta cómo fue la toma, cómo las tropas cristianas asediaron durante un tiempo la fortaleza y al final cómo cayó la ciudad. Y era algo que también me emocionaba porque de mi población, de Archidona, era de mi tierra y quería escribir yo algo sobre Archiduna, la Archiduna nazarí. Y me llenó tanto que la historia del médico, que yo ideé la historia de un médico que pasaba por Archiduna y que se implicaba tanto en la vida de Archiduna, que conoce a una chica que se llama Moraima, que era la hija del bañero de Archiduna, y esos son los dos personajes principales de la novela histórica. Ya salen de allí después de la toma de Archidona. En teoría cuentan las crónicas que no hubo supervivencia, que los 1.600 habitantes fueron pasados a cuchillo, pero yo imagino que hubo un grupo que pudo escapar, que vino a Malaca, y ya desde Malaca están dos personajes principales, Jacob Jaler y el médico sefardí que huía de Sevilla con la persecución, y Moraima, la chica que conoce en Archiduna, realizan un viaje ya hasta la Florencia de los Medici. Y allí esa es la segunda parte de la novela, donde tiene mucho peso los Medici, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, la Edad de Oro de Florencia, el siglo XV, finales del siglo XV. O sea que empieza aquí, pero en la tierra mía y acaba en Florencia, que es otra de... Yo que siempre me gusta escribir de lo que me emociona. Y Florencia es otra cosa que me emociona mucho. Cuando yo voy a Florencia... Muy bonita. Claro, Florencia, y es verdad yo fui allí y yo ya me imaginaba la signoría, el Palacio Vecchio, la catedral donde tuvo lugar la conjura de los Pazzi, el intento de asesinato de los hermanos Medici. Todo eso yo ya lo viví allí y me lo llevé para la novela. Y de hecho hace poco, después de publicar la novela, he vuelto a Florencia para recrear ya los escenarios que yo escribí. Lo he vuelto a revivir, pero ya una vez que lo he escrito. Me ha gustado volver a los sitios y... ¿Tú eres un amante de la historia? Sí. Yo no soy historiador. ¿Lo que veo? No soy historiador. Ni tampoco he estudiado literatura. Me encanta la literatura de letras, me gusta la literatura, me gusta la historia, pero yo en realidad he trabajado en una entidad financiera aquí en Málaga, en Unicaja.
Pero mi verdadera vocación siempre ha sido las letras y la historia. Entonces los temas históricos como que me gustan mucho. Sí, sí, sí. Yo, la novela histórica me encanta. Jesús Sánchez Adalid, que es un gran escritor de novela histórica, lo he leído mucho y yo a partir de leer Jesús Sánchez Adalid, que también defiende mucho el tema principal de la novela, la convivencia de las tres religiones, judíos, musulmanes y cristianos. Ay, eso es muy interesante, porque además tiene mucha relación entre Él ellas. defiende toda esa convivencia que debería haber. Y yo pues también hago un poco un alegato, el personaje principal, Jacob Halevi, es un judío, es un criptojudío, es decir, es un judío que decía que era cristiano, se decía cristiano, se llamaba Ángel Santa María, pero en realidad profesaba su religión, el judaísmo, de manera oculta. Porque claro, porque no. Lo que pasa es que es un judío un poco singular, porque no es el típico judío ortodoxo. Él, antes de nada, era un humanista. Sí. ¿Vale? Y él defendía que se pudiera entablar una conversación con un musulmán o que las religiones no fueran una separación. Él decía que es perseguido por un inquisidor, en fin, la trama sufre mucha batalla en la novela. Él decía siempre que la palabra religión, que viene de religo, que significa carne, que la religión debería unir y no todo lo contrario. Y no separar. Separar a las personas y enfrentarlas, como hoy en día pasa, ¿no? Es una pena. La novela se publicó el 2 de octubre del 2023 y 5 días después, el 7 de octubre, fueron los ataques de Hamas en Israel, la guerra que hay entre palestinos y Sí, y yo cuando yo decía, estamos reviviendo la guerra entre religiones. Exacto. Que yo planteo ahí que en este caso el perseguido era un judío, ahora parece que es lo contrario, ¿no? Que los perseguidos son los palestinos. En fin, la historia se va repitiendo. Por eso el tiempo vuelve, el lema de la novela, el tiempo vuelve, viene a decir. El tiempo vuelve era el lema de Lorenzo el Magnífico, que quería decir que volvían los tiempos del Renacimiento, la edad de oro del Renacimiento, con todo ese esplendor. Él decía le temps revient en francés. Pero yo le encontré un segundo significado, como que el tiempo vuelve, que el tiempo es cíclico, que vamos repitiendo un poco las mismas cosas. Y el tiempo, pues la verdad es que sí. Ahora nos damos cuenta que vamos repitiendo los mismos errores. No evolucionamos. No evolucionamos. El personaje de Jacob Halevi, ya digo, era un humanista que hacía tertulia en Florencia con Marsilio Ficino, con Sandro Botticelli. Hablaban de una religión humanista, una religión que fuera, que los valores humanos fueran lo principal, ¿no? Que era un poco ecléctico, no era el típico judío. Y él se defendía diciendo que lo principal en este mundo era amar y no las normas y más, pues claro, con la persecución que sube de un inquisidor, que para el inquisidor ni judíos ni moros podían tener la salvación. Y de todas maneras es uno, realmente son todas las religiones, son versiones distintas de una misma cosa. Efectivamente, en un episodio, cuando es capturado por el inquisidor y la justicia pues, dice que vamos a ver si cada uno tiene que utilizar el camino que considere más oportuno para llegar a su objetivo. Pues, claro. Judío, cristiano, cada uno tiene que utilizar un camino. Pero bueno, al final del siglo XV eso como que no se entendía. En fin, la expulsión de los judíos es un tema que está muy presente en la novela, que acaba justo el 2 de agosto de 1492, cuando los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos. Se tenían que convertir al cristianismo o ser expulsados. O sea, que hablas también de Granada. Hablo de Granada, la caída del reino. Es que justo acá, en 1492, concluye todo. La expulsión de los judíos, el ocaso del reino nazarí, Colón zarpa para América, y en fin, ese es el final de la novela. Y a lo largo de la novela siempre hay un secreto que es el de la menorá, de la sagrada menorá, que es el tema el legado de la familia Halevi, que yo cuento que es como, es la parte ya más novelesca. La Sagrada Menorá, en el Templo de Jerusalén, los romanos cuando llegaron en el siglo I, el Templo de Jerusalén lo destruyeron y se llevaron todos los tesoros. Sí.
en el arco de Tito se ve en el friso como los romanos se llevan la gran menorá de oro y todos los tesoros que había en el templo. Eso en teoría se perdió. Pero bueno, yo en la novela le doy la parte novelesca diciendo que la menorá, en fin, la familia Halevi son los custodios, ya invento ahí que ellos se hacen custodios y meto la parte novelesca de la menorá, los custodios de la menorá, que es la lámpara sagrada del pueblo judío. Y lo dejo ahí, ¿no? como una parte que es el hilo conductor de la novela. Es el secreto que ellos desde tiempos ancestrales han guardado hasta la fecha, hasta los tiempos finales de la novela en que él lo revela. Y no se te ha ocurrido, porque con todas estas historias que te apasionan, hablar sobre los templarios, por ejemplo, Yo sobre me gusta mucho la historia. El secreto también, ¿no? De los templarios. Sí, los templarios, yo he leído mucho también de templarios y tal, pero me metí tanto en este tema del siglo XV que ya después uno de los personajes, que no es el personaje principal, pero es Sandro Botticelli, uno de los personajes amigos de Jacob Halevi allí en Florencia, pues me resultó tan interesante su historia de posible, no está documentado históricamente, pero se dice que tuvo un amor platónico con Simonetta Cattaneo, la mujer más guapa del Renacimiento, que se supone que es la cara del nacimiento de Venus, del cuadro este de Venus que está saliendo del mar, y de todas las Madonas que pintó Botticelli, casi todas tienen la misma cara. Se dice que era Simonetta Cattaneo, que él quedó tan prendado de Simonetta Cattaneo que todo lo pintaba con la cara de esta, que murió joven, murió de tuberculosis. Y entonces a mí esa historia me llamó mucho la atención y tengo ahí algo ya escrito de ese posible, ¿no? de esa posible historia de amor entre Sandro Botticelli y Simonetta Cattaneo. También se dice que era amante de Giuliano de Medici, era mujer casada, estaba casada con un importante personaje florentino, Vespucci, pero se dice que era amante de Giuliano de Medici y que era amor platónico de Sandro Botticelli. Y esa quizá a lo mejor puede ser que sea, tengo algo escrito que sea lo siguiente por donde yo vaya documentando. Pues se me va a ocurrir una pregunta que no te esperan ni en tu vida que te la A ver. ¿Tú crees que el santo grial es María Magdalena? Bueno, eso es la famosa, ¿no? El Código da Vinci, ¿no? El santo grial. ¿El santo grial? ¿Tú crees que es María Magdalena? Yo cuando leí la novela me fascinó. Me fascinó la novela. Su día cuando salió, que era archiconocida la novela, todo el mundo leía el Código da Vinci. Y me fascinó ese tema y ese thriller, esa emoción. Yo, de hecho, el Código da Vinci, yo estaba pensando en esta historia de Botticelli, estaba pensando también en un códice que Botticelli escribe y que lo encuentra. El códice puede ser incluso el códice de Botticelli, porque me gusta mucho ese misterio. Es un misterio, no se sabe, ¿no? Se dice, se cuenta que era María Magdalena, vino a Francia y ahí tuvo descendencia. Exacto. Pero que realmente fue la sacerdotisa. Sí. Que estaba destinada a ser el primer papa. Bueno, yo ya de Dan Brown, la verdad que muchas de las veces cosas que ya leí otras, la siguiente, y cuenta muchas cosas que ya la pone un poco... Claro, pero fíjate tú, si eso es verdad, cómo los descendientes, cómo la vida cómo las mujeres, cómo ha cambiado la vida de la mujer a partir de esa decisión. Pues no sé decir, la verdad, no sé si eso y en adelante con muchas cosas, pero bueno, eso sería un debate. Eso sería otro debate, sí. Muy peliagudo, vamos a dejarlo ahí, pero me ha venido el Santo Grial. Sí, fue un libro que también me... Te preguntaba Miguel Ángel, que si no se te ocurriría, si no se te ha ocurrido alguna vez guionizar estos libros, porque sería una película de aventura y misterio. El editor, cuando el editor me
la primera vez que tuvimos una reunión, me decía, pasa de todo, es que pasa de todo en la novela, los judíos, Granada, no sé qué, los Medici, la conjura de los Pachi, Colón que zarpa, la menorá, dice que no queda nada. Digo, es que al final del siglo XV pasa de todo. Y personas que lo han leído me dicen lo mismo, dicen que iba a una película, diría Antonio Banderas o alguien de estos que te haga una película. Yo, la verdad es que para hacer el libro me he documentado mucho. He leído casi 30 libros que hablan de los temas que tiene el libro, la expulsión de los judíos, el ocaso del Reino de Granada, temas, novelas en realidad. Yo quería ver el enfoque que otros autores le daban a esos aspectos de la expulsión de los judíos, de la caída del Reino de Granada, la conjura de los Pachi, que es otro acontecimiento importante que ocurre en Florencia, de los Medici, ya ensayos de tipo más serio de la historia de los Medici y novelas pues, que tengan interés por los temas que yo he leído más de 30 libros. Pero que yo creo que sí, la verdad que daría para una Además es que tiene película. un enfoque muy bonito, Sí. porque realmente está metiendo una historia real, Sí, una familia, por ejemplo, en el caso vuestro, una me familia preguntan, ¿es verdadera? Digo, no, que el se médico, encuentra con un el misterio. médico no es real, es ficticio, es la ficción, Claro. pero es... Jacob Halevi es un médico sefardí, como tantos médicos sefardíes, porque eran muy buenos médicos los sefardíes, que tuvieron que salir de España por el edicto de expulsión de los reyes católicos. O sea que es un médico que puede ser perfectamente un personaje ficticio, pero que representa personajes reales. Y la verdad es que es un personaje con el que yo, en la presentación, cuando yo hice la presentación, decía que Jacob y Moraima eran ya como parte de mi familia, que eran ya como dos amigos, que ya los sentía tan cercanos. Cuando ya empecé a desarrollar los personajes, por eso convertí el relato corto en una novela, porque yo con los personajes ya los sentía tan familiares que quería desarrollar la vida de ese personaje, ¿no? Un personaje que siempre iba, que su lema era, él decía al final de la novela, que lo único que debería llevar en su alforja, de su maletín de médico, era la esperanza, ¿no? La esperanza era para él el único instrumental médico que él debería llevar. Y me empaticé tanto con ellos que la verdad que me dio para la novela, para mí, es verdad. ¿Y por qué se dice, bueno, que he leído yo que habla de lo que se conoce, pero descubriendo lo que no se conoce, lo que no vemos, ese espejo, esa dualidad? ¿A qué se refiere? Sí. El personaje es muy ambiguo, porque el personaje es un converso, que se dice que él decía que se llamaba Ángel Santa María, pero en realidad era Jacob Halevi. Él se decía cristiano, pero en realidad era judío. Él se confesaba judío, pero tampoco era un judío ortodoxo al uso. Él era un humanista. Él, ante todo, se definía como un médico, como un sanador, ayudar a las personas y empatizar con los demás, ponerse en la piel de los demás, ¿no? Entonces era un poco ambiguo. Él tenía esa dualidad. Y a eso es lo que se refiere tu bibliografía cuando hablas de que tratas lo cotidiano. Pero hablas de lo cotidiano en esa época, ¿no? Sí, en ese entorno. De lo cotidiano, hombre, yo de lo cotidiano saco muchas veces claro, material. Pero hablas de eso, ¿no? De lo cotidiano, del día a día. Hay un relato, en concreto aquí en el libro de relatos, hay un relato que se llama Me tropecé con su mirada, que nace pues, de un día que iba yo por la calle y encontré en un banco de la calle, había un africano, de estos africanos que llegan aquí a España, y estaba con un chubasquero y con chanclas de playa. Sí. Y estaba mirando como con la mirada perdida, totalmente perdida, no sabía yo dónde miraba. Y a mí me impactó esa imagen, ¿no? Me pareció, luego el relato, escribí el relato yo escribí ese relato en primera persona, pero luego lo cambié. Sí. Y cambié, en vez de ser yo, era un adolescente de 15 años que en un diario estaba escribiendo sus cosas y dice que se enamoró de esa mirada, ¿no? Entonces transformé mi primera persona, la convertí en esta chica de 15 años. Y ella dice que se tropezó con su mirada, que parecía que estaba... ella iba por la calle sin hacer mucho caso nada más y esa mirada le llenó.
decía que es como esos vallenatos que se encuentran en la playa, que llegan a la playa y nadie sabe cómo han llegado, desconocen por qué han llegado y están allí como varados, muchos llegan así a la playa, ¿no? Y que no sabía descubrir qué le pasaba, qué traslucía esa mirada de ese africano, si era decepción, si era que tenía sus sueños y cuando ha llegado aquí esos sueños se han desmoronado. Y de eso una simple cosa tan cotidiana como ver a un africano sentado en un banco y me tropecé con su mirada. Como resumen, porque ya nos tenemos que despedir lamentablemente, podríamos decir, tú coges algo de la vida cotidiana, lo exploras, sí, lo que se ve y lo que tú coges lo que no se ve, sí, de ese personaje y lo transformas. Bueno, transforma eso, sí, o esa persona en un personaje. Y lo llevas en el tiempo, sí, a una historia donde sucede en esa historia, en ese entorno, y ella va reflexionando de lo que, digamos que de la ausencia, a lo mejor, sí, de la ausencia saco la esencia, porque lo que no se dice a lo mejor también aporta, lo que no se dice, lo que queda ahí entre líneas, lo que no se dice también tiene sentido, ¿no? Y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que no está ahí presente, lo que está ausente es esencial a veces. Y se puede sacar mucho de lo que tú ves, a lo mejor el iceberg, la punta del iceberg es lo que tú conoces. Y hay mucho trasfondo ahí que no conoces. O sea, que tratas también un poco la psicología. Sí, yo procuro, dentro de la historia, sí, yo procuro dentro de una historia de misterio, muchas veces, sí, y empatizar con un personaje que ha metido en esa historia en el tiempo, sí, pero que ha sacado de la realidad cotidiana. Sí, de la realidad del día a día. Bueno, es alucinante. Así que enhorabuena por tu obra y por esos maravillosos libros y por esa investigación desde luego. Y por esa cabeza, porque realmente enlazar todo eso... A mí la literatura ha sido como una tabla de salvación. A mí por la tarde cuando llegaba del trabajo me servía de día de escape, de refugio y echaba rienda suelta a mi imaginación. Y que es muy grande. Y eran horas que se me pasaban volando. Para ser una persona que es muy matemático, sí, claro, la verdad es que no es lo típico. Fue un placer muy grande tenerlo con nosotros y bueno, y deseando de leer estos libros, desde luego. Ahí está, que me ha dado Vesubio, que es lo que acaba de salir, en septiembre, lo más reciente, aunque en realidad es lo primero que escribí. Sí. Y la novela histórica surgió después, pero salió 2 años antes. Muy bien. Pues esperemos que tenga muchísimo éxito. Bueno, yo me conformo con lo que me dan, que lo que me está dando es mucho. Conocer al colectivo me ha sido también una de las cosas más buenas que me ha pasado, a los compañeros y todas las actividades que realizamos. Estoy muy contento. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.